¿Cómo están, queridos amigos? Gusto en saludarles una vez más. Hoy nos convoca una conversación en relación al tema habitacional, la casa propia, la casa de las personas que tanto se necesitan en nuestro país. ¿Y qué mejor para hablar de este tema que el exministro de Bienes Nacionales del gobierno del presidente Piñera y exministro también de Vivienda, Felipe Ward, para hablar de lo que realmente importa? Hola, ¿cómo están, amigos? Hoy día vamos a conversar sobre un tema importantísimo, el tema habitacional, la casa propia y la vivienda que tanta gente busca en nuestro país. ¿Y para qué mejor que Felipe Ward, exministro de Vivienda del presidente Piñera, para hablar precisamente de este tema? Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros hoy día acá. Al contrario, muchas gracias por la invitación y creo que es un tema muy relevante, así que encantado de poder conversar. Claro, ¿qué has visto tú en nuestro gobierno del presidente Kast que se está haciendo bien, mal? ¿En qué forma podríamos ayudar, colaborar? ¿Qué se hizo en el gobierno del presidente Piñera? La cantidad, las soluciones que se dieron, los temas que resolvimos durante el gobierno del presidente Piñera a propósito del tema habitacional. El tema habitacional es fundamental para la calidad de vida de las personas. Creo que no hay transferencia más relevante desde el Estado hacia las personas que la vivienda, especialmente la vivienda propia. Y recuerdo como si fuera ayer cuando el presidente Piñera me dijo: usted tiene la siguiente misión, construir más viviendas de mejor calidad, en menos tiempo y más grandes. Y eso fue lo que intentamos hacer. Se entregaron cerca de 1 millón de soluciones. Hoy día el déficit habitacional sigue alcanzando alrededor de las 650.000 viviendas en materia cuantitativa. Y el déficit cualitativo, es decir, la cantidad de viviendas que falta por reparar, es casi el doble en todo Chile, estando la mitad en la región metropolitana. Entonces, la política chilena basada en los subsidios es muy relevante. La gente, las personas individualmente o por familia postulan a los distintos subsidios que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y así finalmente pueden obtener una vivienda. Y creo que lo que se está haciendo en esta administración, en la administración del presidente Kast, es muy notorio en el buen sentido. ¿Por qué? Porque creo que hay un ministro que le ha dado mucha visibilidad al ministerio. Sí. Hay un ministro polémico, por decirlo de alguna forma, pero en el buen sentido. Yo veo el vaso medio lleno. El ministro Poduje siempre ha sido así. Él es una persona muy auténtica. Antes de ser ministro era de la misma manera. Y hoy día está visibilizando un ministerio que, como decía hace un rato, le entrega, a mi gusto, la transferencia más relevante del Estado a las personas, como es la vivienda. Entonces, seguir profundizando la entrega de los subsidios, acelerando los tiempos. Nos tocó ver esto cuando trabajábamos juntos hace algunos años en el sur de Chile, como muchas familias esperan y a veces mueren esperando una vivienda. Entonces las soluciones tienen que llegar antes, de forma de que esta transferencia del Estado a las personas sea más rápida. Sin duda, Felipe. Bueno, yo precisamente íbamos a conversar en relación al tema del ministro Poduje, que genera anticuerpos en algunas cosas, pero en mi modo de ver ha hecho una tremenda gestión, ha estado recorriendo todo el país, va a viajar con nosotros los próximos días porque pertenezco a la Comisión de Vivienda del Senado, así que espero tenerlo en nuestra región para ver algunos temas puntuales y que va a sesionar allá la Comisión de Vivienda. Y realmente el ministro ha tenido un empuje por el tema de la vivienda fuerte y yo espero que se vea muy pronto reflejado en resultados en el territorio, en el terreno, en los hogares de las familias para nuestro país. Exactamente, yo creo que más allá de las polémicas comunicacionales que a veces pueden existir, el ministro y el ministerio y el gobierno va a ser juzgado por la cantidad de soluciones habitacionales que entregue. Entonces, esto de construir más viviendas de mejor calidad, más grandes y en menos tiempo, es una buena receta. La política habitacional en Chile en las últimas décadas ha sido una política de Estado, no una política de gobierno. Yo le tengo un aprecio personal al exministro Carlos Montes, que fue presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, presidente de la Comisión de Vivienda. Tuvimos algunas diferencias, pero finalmente él también comprendía, como comprende actualmente el presidente Kast y el ministro Poduje, de que esta es una política de Estado. Entonces,
las viviendas no son de izquierda o derecha, las viviendas llegan a las personas y le cambian la vida para siempre a las familias. Entonces, es un ministerio muy bonito, los que trabajamos en vivienda siempre vamos a llevar vivienda en el corazón, así que le deseo lo mejor a este gobierno y por supuesto la labor que están haciendo ustedes desde el Senado en la Comisión de Vivienda, yo la aplaudo porque la sigo y me doy cuenta del empuje que eso significa para el Ministerio de Vivienda. Bueno, sin duda, pues decir, la casa propia para todos es un tema, es decir, el lugar donde hacer familia, donde formar a los hijos realmente es un tema importantísimo. Y lo que ha ocurrido este último tiempo a propósito de los campamentos, que ese hay un tema ahí que hay que tocar. Nosotros con el presidente Piñera el año 2013 logramos que Temuco, yo como alcalde, y fue precisamente una tarea, una misión que me dio el propio presidente, en que terminar con los campamentos y entregar vivienda a todas las personas que estaban en campamento. Y logramos llegar a 0 familias viviendo en condiciones precarias. Y ese fue un trabajo tremendo en conjunto que se hizo con el ministerio en su momento y con el presidente Piñera, lo cual le cambió el rostro también a la gente ahí, digamos. Lo recuerdo algunas ceremonias en que nos tocó participar juntos, entregando títulos de dominio, entregando viviendas a las familias, y obviamente que le cambia la vida para siempre. Entonces, obviamente que la política habitacional debe basarse primero en los subsidios que se entregan a las personas y a las familias que postulan oficialmente a través de los canales formales. Pero las personas que viven en los campamentos no pueden ser invisibles. No son invisibles para usted, no son invisibles para mí, no eran invisibles cuando era alcalde. Entonces, el lograr la meta de reducir a 0 no es algo que se haya logrado en muchas comunas en Chile. Yo aplaudo lo que se hizo. Esa es la razón por la cual la gente lo sigue apoyando con tanto fervor y con tanto entusiasmo. Porque las personas que están en campamento llegan en un 70% de los casos porque no pueden seguir pagando el arriendo. Eso. Entonces, claro, entreguemos subsidios para que la gente tenga vivienda en propiedad, pero para que salgan de la situación de emergencia y no lleguen a tomar la decisión de irse a vivir a una toma o un campamento, que es básicamente lo mismo, también tenemos que recurrir a subsidios como el subsidio de arriendo, que es culturalmente más aceptado en otros lugares del mundo. En Chile es un poquito más resistido porque la gente quiere su casa propia y es normal. Pero lo que se hizo en Temuco, yo lo aplaudo, lo recuerdo, lo celebro y es un ejemplo a seguir, porque me ha tocado seguir trabajando en tema de vivienda, asesorando a distintas instituciones en Chile y fuera también, y lo pongo como ejemplo, porque el reducir a 0 los campamentos en una comuna no es algo que ocurra con mucha frecuencia. No, fue un trabajo en conjunto, sin duda, digamos que el gobierno, el ministerio, el municipio a disposición para los terrenos, para darle rapidez a los proyectos, así es que fue un trabajo que realmente nos significó una gran alegría de entregar esos espacios a la gente. Realmente cuando uno quiere su comuna, su región, ese es el tema que lo mueve en definitiva a trabajar. ¿Tú has tenido algún contacto con el ministro Poduje, por ejemplo, para conversar del pasado, hablar un poco del futuro? No últimamente. Me ha tocado referirme al trabajo del ministro Poduje porque he estado en algunas entrevistas en el último tiempo, pero claro, quienes hemos estado en temas de vivienda jugamos un poco de memoria. Los subsidios los conocemos de memoria. Una de las gracias especiales que tiene el ministro Poduje es que, al igual que usted, senador, es una persona de terreno. Conoce a los dirigentes por nombre y apellido y eso hace toda la diferencia. Se ha hablado bastante durante las últimas semanas de un proyecto de integración social que se quiere instalar en la región metropolitana, cerca del Colegio Nido de Águilas, en la comuna de Lo Barnechea, y que yo creo que es muy positivo. La integración social no es otra cosa que personas viviendo al lado de personas, independientemente de su situación socioeconómica. Entonces, recuerdo una de las últimas pautas de prensa, una de las últimas actividades que hicimos con el presidente Piñera, y ahí asistió el ministro Poduje como consejero o una persona que asesoraba a los dirigentes vecinales de Lo Barnechea. Entonces, al igual que usted y al igual que los buenos parlamentarios y los buenos políticos, conoce a los dirigentes por nombre y apellido. Un buen político, un buen parlamentario sabe que su oficina tiene que ser las juntas de vecinos, los clubes deportivos, y yo no le voy a dar clase a usted en eso porque usted es experto, pero el ministro Poduje ha mostrado esa capacidad de estar en el territorio y yo lo celebro. No, sin duda. Yo conocí a Poduje también, a Iván Poduje en parte como arquitecto experto cuando fue invitado a las comisiones en relación al tema de los incendios, en que ahora precisamente él es el que está moviendo principalmente la recuperación de Viña Quilpué, especialmente, que ha sido un desastre, y la zona sur también, que el gobierno anterior efectivamente hizo poco o nada, digamos. Así que yo espero que le vaya muy bien al ministro Poduje, porque sin duda
va a generar una innovación ahí en el tema y el cambio. Yo hace unos días atrás estaba en una reunión precisamente y claro, tú lo mencionaste hace un momento atrás, que el presidente Piñera fue quien dijo casas un poco más grandes, porque a propósito de que se criticaba mucho que al inicio de la década de los 80 las casas eran obviamente pequeñas, porque también el país seguramente estaba en una condición distinta, y posteriormente empezaron a crecer. Y en ese sentido creo que hay harto porque las familias mejoraron realmente su calidad de vida, porque entregábamos una casa de 28 metros cuadrados, que realmente, sí, la gente estaba contenta porque era su espacio, pero era extremadamente pequeño. Hoy día estamos llegando a 55, 60 metros cuadrados, y eso también hay parte de responsabilidad tuya en eso, digamos. Y estamos muy contentos de que se comprenda que es una política de Estado, porque recuerdo una de las primeras actividades en las que me tocó participar en la región de Antofagasta, en la Villa Alessandri, en la que la gente vivía en casas de 30 metros cuadrados. Nos tocó demoler esas casas y construir viviendas del doble de tamaño, bajo la instrucción que teníamos del presidente. Porque una vivienda muy pequeña termina siendo como un zapato chico. A uno le crece el pie y el zapato sigue siendo 38, 39, 40, lo que sea, y obviamente que se transforma en un problema. Entonces, muchas veces la frustración, la rabia, el enojo que uno ve en muchas personas en la calle tiene que ver con la vivienda en la que habitan. Entonces, entregar una vivienda de 55, 60 metros cuadrados, ojalá más. Muchas veces en los subsidios de integración social hay espacios comunes, hay bonito pasto, hay hasta quincho, en algunos casos piscina en las viviendas de integración social. Sí. Entonces, cambiarle la vida a esas personas, además ubicando las viviendas en los mejores lugares en cada ciudad, eso es algo que también se propició en el gobierno del presidente Piñera II, que es el banco de suelo. ¿Por qué? Porque había mucho terreno fiscal que estaba repartido en empresas del Estado, en otros ministerios, en el Ejército, y eso es algo que el ministro Poduje también ha impulsado. La idea es consolidar en un solo lugar, en el banco de suelo, todos esos suelos. Yo fui diputado por Calama y me decían en Calama, no, aquí no hay terreno. Oiga, si lo único que hay uno ve es terreno. Pero claro, no está en poder del Servio. Entonces, hoy día con el banco de suelo se hace más rápida la entrega de soluciones habitacionales. Y la polémica que se está presentando hoy día a propósito del informe de la Contraloría, de la adquisición de terrenos por parte del Servio y del Estado, del gobierno anterior, que tiene bien complicado a Carlos Montes. Yo tengo la mejor referencia también de Carlos Montes, a propósito de una gran amistad que tiene con mi hermano Germán Becker, con el cual fueron diputados por mucho tiempo juntos. Entonces tengo un especial cariño por el ministro Montes, aunque yo le advertí el año 22 que tuviera cuidado con quienes estaba involucrando en el gobierno, porque yo no tengo dudas sobre su proceder, pero tengo sí mis serias dudas con respecto a las personas que se instalaron en el gobierno en su momento. Eso lo digo con todo respeto y cariño, digamos, pero yo lamento lo que está ocurriendo con el ministro Carlos Montes, porque la Contraloría dejó al descubierto varias situaciones complejas en relación a adquisiciones de terreno. Sí, y creo que es bueno que la Contraloría investigue a fondo. Hoy día leía en la mañana que no ha podido constatar delitos, lo que es una buena noticia desde el punto de vista del cariño humano que uno le tiene al ex ministro Montes, pero es bueno indagar, porque tal como el mismo ministro Montes decía, hay un negocio en torno a la engorda, como se dice en materia inmobiliaria, que la gente va comprando, muchas inmobiliarias van comprando en los límites del plan regulador. Sí. Y luego el plan regulador aumenta, esos terrenos pasan a ser parte de la ciudad y en el fondo la plusvalía y el precio sube 10, 15, 20 veces. Entonces, ahí hay un tema con las contribuciones, hay un tema con la adquisición de los suelos que es muy relevante porque, como decía hace un rato, la política del banco de suelo viene a proteger justamente el hecho de que nunca más nadie diga aquí no hay suelo, porque en Chile sí hay suelo. Me tocó administrar el Ministerio de Bienes Nacionales, que administra el 54% del territorio nacional, y hay suelo en todas partes. Lo que pasa es que no es del Servio. Y hay suelo que tampoco tiene actitud de vivienda y que a veces está en zonas de riesgo y naturalmente que queda fuera para la vivienda. Pero sí hay suelo y consolidarlo en un solo lugar fue una buena política de Estado. Eso se le quiso cambiar el nombre en el gobierno anterior, típicas cosas que ocurren en política que en el fondo se juzgan las iniciativas por su origen y no por su contenido. A veces pasan al basurero directamente, pero la política del Banco de Suelos la mantuvo el ministro Poduje, se la oí también a la ministra de Bienes Nacionales. Estoy muy contento con eso y muy contento con lo que están haciendo en vivienda en el Senado. El apoyo de los parlamentarios, de la Comisión de Vivienda y del Senado de Chile es fundamental,
porque ustedes conocen a las personas en terreno, saben dónde están los dolores, como se dice en política, Sí. saben dónde están los dirigentes, saben dónde están los suelos, entonces son los interlocutores válidos, elegidos además con una tremenda votación. Sí, hay un tema que lo estamos viendo precisamente en la Comisión de Vivienda, que son las empresas sanitarias, que realmente se han constituido como parte del quehacer de las comunas a propósito de que se niegan a crecer o no crecer en las zonas de inversión o en las zonas donde tienen sus capacidades para poder llegar con alcantarillado y agua potable. Y esto lo estamos viviendo en varias comunas en la región de la Araucanía y sé que en el resto del país también, a propósito que las sanitarias que tienen unas ciertas normas y por supuesto son empresas que quieren rentabilidad, pero que realmente es un tema que me preocupa porque hay a veces terreno, hay disponible a un precio razonable. Me estoy pensando en Cunco, en Melipeuco, que hemos estado viendo con los alcaldes allá el tema, pero la empresa sanitaria dice, no, hasta aquí llego yo y la gente obviamente no se va a poder construir en un lugar donde no haya agua ni alcantarillado. Claro, hay una buena relación público-privada desde las reformas del presidente Frey en materia sanitaria, lo que ha permitido que Chile tenga el mejor estándar de agua potable, por ejemplo, en toda la región. Para nosotros es como normal, pero hay muchos países en Latinoamérica y en el mundo que no tienen agua potable en la llave, entonces, en la llave de la casa me refiero. Pero el tema que está planteando en orden a que muchas veces hay posibilidad de construir viviendas en buenos suelos, en buenos lugares de las ciudades, pero las sanitarias dicen no, nosotros no podemos llegar, aquí no puede llegar el agua, aquí no puede llegar la luz. Claro, hay alguna flexibilidad para poder forzar a que eso pueda ocurrir, pero ahí va a ser interesante lo que se puede discutir también en la Comisión de Vivienda y en otras comisiones en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque deben haber más herramientas. Al final, el hecho de que el Estado tenga cierto nivel de control o de monitoreo, prefiero ocupar la palabra monitoreo, respecto de dónde van instalándose las viviendas. Yo confío en los desplazamientos humanos, creo donde las personas se van instalando. Históricamente siempre ha sido así, pero el Estado debe tener cierto monitoreo porque tiene que llegar con luz, con agua, con colegios, con infraestructura, y eso es muy caro. Entonces, debe haber un trabajo bien cercano con el mundo privado, con la sanitaria, y para eso creo que si hay que hacer modificaciones en el Parlamento, ustedes son los indicados porque conocen la velocidad de este problema. Sí, bueno, claro, nosotros tenemos algunos ejemplos también en la región de malas construcciones. Me refiero a que se construyeron proyectos a 23 kilómetros de Temuco y sin carabineros, sin CEFAM, con muchos problemas de alcantarillado. Y resulta que la gente llegó en un primer momento, pero comenzaron a retirarse y a irse a vivir a los lugares más cercanos y muchas veces volvieron a la toma, y quedaron abandonadas las casas, que es lo peor. Que ahí hay un tema también que pretendo conversarlo con el ministro Poduje, que son estas viviendas que a veces las personas hacen su proyecto o su postulación, reciben el departamento o la casa, pero lo ocupan como arriendo o lo ocupan como segunda o tercera vivienda. Ahí hay un tema que yo creo que hay que hincarle el diente, sí. Y creo que alguna vez lo conversamos nosotros. Sí, creo haberlo conversado en el sur. Se lo oí a la ministra de Bienes Nacionales actual, a la ministra Parot, se lo oí también al ministro Poduje. Nosotros lanzamos un plan que se llama Rescate 10.000, porque en el fondo habíamos visualizado cerca de 10.000 viviendas que estaban en esta condición en todo Chile, que son hartas, que eran viviendas que se habían entregado con un subsidio, la gente había puesto un poco de plata en la cuenta de ahorro, pero la gran inversión provenía del Estado. Pero estas viviendas no eran utilizadas por parte de las familias, sino que eran arrendadas para negocios comerciales o las arrendaban a otras familias. Entonces pierden el objeto. Y el Estado tiene el deber de hacerse suyas esas viviendas nuevamente para poder entregarse a la gente que sí las va a ocupar. Entonces, ahí hay un tema muy relevante. Creo que el buen uso de los inmuebles, a pesar de que el tema se da porque, claro, al momento de la entrega material de la vivienda pasa a ser dueño porque se firma la escritura. Entonces, el dueño, en definitiva, puede hacer prácticamente lo que quiere según los atributos del dominio, que son uso, goce y disposición. Pero en materia de goce hay ciertas restricciones durante ciertos años para que funcione la política social, porque no sacamos nada entregándole vivienda a las familias necesitadas si finalmente no van a vivir ahí. Y a eso, un punto que usted tocaba recién, tampoco sacamos mucho entregando viviendas a 23 kilómetros de los centros urbanos, porque la gente tiene que movilizarse y finalmente estar horas o en una micro, o en un taxi, o caminando, o en una bicicleta, para llegar y para volver desde su casa. Entonces,
la política del Banco de Suelos permite justamente eso, que las viviendas sociales estén ubicadas en los mejores lugares de cada ciudad. Felipe, creo que lo tocamos al principio, pero el tema de la reconstrucción de Viña, Quilpué y del sur, del Biobío también, ¿cómo has visto al actual gobierno, pero y qué fue lo que le pasó al gobierno anterior, que realmente quedamos nosotros todos preocupados porque pensábamos efectivamente que en algún momento se decía que sí, que se estaba avanzando, se hizo una verdadera teletón con más de 5.500 millones de pesos, que me imagino que se estará investigando dónde está esa plata también, pero hay muy poca recuperación. Sí, creo que es la cara más oscura, la peor cara que mostró el Ministerio de Vivienda en la administración del presidente Boric, y ahí creo que no obtiene buena nota en materia de reconstrucción el ministro Monte, a quien ya dijimos que le tenemos un cariño personal, pero hay que decir las cosas por su nombre, en los temas que importan, naturalmente, y en todo. Y ahí hubo mucha lentitud, y por eso la frustración y el enojo de las personas, porque, claro, llega siempre el presidente de la República con el megáfono, con los ministros, después se van y la gente no tiene nada para seguir subsistiendo. Claro. A veces les pasa un arriendo durante algunos meses, pero después ¿qué? Después nada. Entonces, el proceso de reconstrucción en Viña, en Valparaíso, ha sido en extremo lento. Una de las últimas tareas que me encomendó el presidente Piñera fue recuperar 130 viviendas que se habían quemado en Chiloé. Y lo hicimos en un plazo récord, no porque seamos más inteligentes, simplemente porque subimos a apretar las teclas y trabajar con Desafío Levantemos Chile, con los municipios, con los parlamentarios, con el gobierno regional, con la empresa privada, y entregamos soluciones habitacionales en meses. Acá pasaron 4 años y prácticamente se hizo muy poco. Entonces, el enojo es normal. Creo que el empuje, la velocidad, el ritmo, la técnica en velocidad, como diríamos los amantes del fútbol, que tiene el ministro Poduje, va a permitir que el 2026 tengamos soluciones para la gran mayoría de la gente que está en esa situación, tanto en Valparaíso como en Biobío y en Ñuble. Sí, te quiero llevar a la Araucanía ahora, Felipe, a propósito, obviamente, como senador representante en mi querida región de la Araucanía. ¿Y qué le podríamos sugerir al ministro Poduje allá? Porque efectivamente en el estallido delincuencial se produjo una gran cantidad de tomas. Yo como alcalde quise recuperar terrenos que teníamos destinados para otras cosas. En ese momento las Cortes dieron la orden de no innovar y las personas construyeron casas sólidas, que no, yo creo que no eran personas que tuvieran tanta necesidad de espacio para habitación, porque hicieron casas que obviamente superan con creces lo que significa una media agua en un terreno complicado, y muchas veces ahí también se genera el tema de las drogas y otras incivilidades que son complejas. Entonces, ¿cómo llegamos a la Araucanía? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Sugerir desde la Comisión de Vivienda también por tu experiencia. Hace una semana me preguntaban en una radio qué consejo le daría al ministro Poduje. Yo dije, ninguno por la prensa. Aquí no estamos en prensa, sino que estamos en una conversación entre amigos que va a tener difusión, obviamente, pero aquí sí me atrevo a aconsejarle algo. Yo le diría que haga lo que hace el senador Becker, que finalmente esté en el territorio, conozca a las personas, escuche a los dirigentes, entienda cuáles son los dirigentes que llevan más tiempo esperando una vivienda, cuáles son los suelos que han identificado y detectado los mismos dirigentes. Yo creo que es fundamental empoderar a los dirigentes. Usted lo entiende perfectamente, fue alcalde, la mejor escuela de servicio público en el mundo es ser alcalde. Entonces, le recomendaría eso al ministro Poduje, que vaya de la mano, muy cerquita del senador Becker, que vaya también acompañado de los parlamentarios de la zona, porque converse con los dirigentes vecinales y ojalá poder recibir también, como ya lo han hecho, en la Comisión de Vivienda en el Senado, en el Parlamento, las tribunas de la sala, para que vayan siguiendo las discusiones a los dirigentes. Porque, claro, es bueno tener un buen director del Servio, un buen Ceremi, pero fundamental también es que exista coordinación permanente, ojalá todos los días con los dirigentes vecinales, porque de forma voluntaria ellos están a cargo de ser el puente entre las autoridades y finalmente los vecinos. Así que mi humilde consejo sería, acompañe al senador Becker, no se despegue de él y converse con los dirigentes. Muchas gracias, Felipe. Sí, vamos a estar en la región con la Comisión de Vivienda, como decía, y vamos a trabajar, vamos a invitar a los dirigentes, a los presidentes de los comités, a la gente que está buscando sus soluciones habitacionales. Así que esperamos que eso resulte en buena forma, podamos hacer una buena sesión de la Comisión de Vivienda. Va a ser en los próximos días, en un futuro no muy lejano, a propósito de una petición que le hicimos. El ministro me dio fecha y hora, pero en forma inmediata, increíble, porque lo llamé por teléfono y en 2 minutos me dice, ya, tal día, tal hora estoy allá.
impresionante, porque normalmente mi experiencia era que, mire, lo voy a ver, le respondo en 60 días más. Él me respondió en 2 minutos, con el teléfono abierto. Me dijo, no, me voy tal día, tal hora, y vamos a estar allá, y vamos a trabajar, y dónde lo vamos a hacer, y etcétera, etcétera. Así es que creo que va a ser una buena actividad. Oiga, yo tengo una anécdota con usted, pues yo no sé si se recuerda, cuando estábamos en el salón VIP del estadio Germán Becker en una ocasión, ¿Ya? que habían una cantidad importante de vecinas y vecinas principalmente, a propósito de un tema de entrega de llaves, creo que estábamos, de alrededor de unas 200 familias, y cuando lo presentaron a usted, los aplausos fueron desbordantes. Y yo después me tocó hablar y yo le dije, oiga, ministro, a partir de ahora usted tiene acceso prohibido No viene más. a la comuna de Temuco, no viene más a la comuna de Temuco porque sacó más aplausos que el alcalde. Bueno, una anécdota. Me acuerdo de esa, me fui con la camiseta de Deportes Temuco y me acuerdo que alguien más estábamos esperando y mientras esperábamos, ahí no sé si lo saben, pero cantante extraordinario el senador Becker, así que sí, fue muy simpático eso, pero las dirigentes cuando nos conocen como nos conocen en el fondo de forma más cercana, sienten ese cariño que creo que es muy útil para el trabajo que ellas realizan. Sin duda, se pone el corazón al trabajo y eso es importante para lo nuestro y para todo el trabajo de nuestro país. Así es que, Felipe, muchas gracias por aceptar esta invitación, por dejar tu agenda, de venir a conversar con nosotros de lo que realmente importa, que es lo que nos interesa. Yo a ustedes también agradecerles que estén ahí, que Dios les bendiga a todos y estamos contactándonos y viéndonos muy pronto.